Sigea o? Bai. Bueno, ni Naiara naiz, hemen easotik nator. Ya está. Marroi hau jatea tokatu zait. Eta, bueno, gure ideia da bakardadeari buruz hitz egitea. Lasaitasunez, eta horretarako, hasiko gara, bakoitza bere buruz testeko. Bueno, ni Gariko Itzmena naiz, Lasartekoa naiz, eta 18 urte dauzkat. Ni Ainitzen naiz, Oriokoa naiz, eta 21 urte berri. Ni Xabier naiz, Atxabaltar naiz, da 70 urte dut. Ni Aitor, Atxabaltako institutin autor eta 40 urte. Ni Aixu naiz, Tolosatik nator, Immaculada ikastetxetik, ikasten nago. Ni Begoña naiz, Pasaidonia Balekoa eta nator Afagi elkartetik. Ni Antxo naiz, 74 urte dauzkat. Afagiko naiz eta momentu honetan zaintzailea naiz. Ni Nere Itxaso naiz, Playa Handitik nator, eta erizain laguntzailearen grado egiten naiz, eta 18 urte ditut. Ni Tiago naiz, Iñartikoa, 19 urte dago. Beno, nahi behar hasiko gea galderekin, eta ni galdera botako dituz, eta helburua da gure hartu artean, galdera horiek erantzun bat lortzea. Orduan, zuentzat, zer da bakardadea? ¿Qué es para vosotros la soledad? ¿Alguna vez habéis vivido alguna situación de soledad en vuestra vida? Bueno, mira. Bueno, yo sí, yo estoy divorciada y bueno, estaba casada, pero yo creía que yo sentía estar más sola casada que cuando me he divorciado. Ahora me he divorciado y estoy mucho más, tengo más compañía, salgo más. Y me siento más, me siento que no estoy sola. Antes estaba casada y estaba sola. Ahora me siento más, pues con gente y salgo más y mucho más a gusto y más feliz. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista siempre he pensado que la soledad no es estar solo. O sea, yo puedo estar sola y sentirme acompañada. Yo creo que la soledad es que muchas veces estamos con mucha gente y aun estando con mucha gente sentimos que no pertenecemos a ese grupo o a ese espacio en ese momento. ¿No habéis tenido nunca esa sensación? Bai, askotan. Askotan. Eta ni nago erabat ados zurekin. Ni beti pentsatzen dut jende askortean, eta nik esan duzu leheno galdetu zu aber sentitu behan noiz bakarrik. Nik bakardadea sentitu nahi zenian eta oso puntual izan da, ez da gehiegi izan, baina bakardadea sentitu detenian, bakardadori sentitu detenian izan da talde handi batian, o txikiagon, baina aislatua bezala. Niretzat hori da bakardade modu bat, adibidez. Bestela bizitzea bakarrik edo ez zaitu iruditzen bakardadea. Hori bakarrik ez, osea... Zu adibidez, bidean atera zara eta esaten zenun bakarrik bizitzen dintzeala eta sentitzen zehala mejor que nadie. Bai, ni sentitzen naiz oso ondo. Oso ondo. Zeren nire etxetik kanpo, adibidez, bueno, nireakat sentitzeko bakardadea inongo motiborik. Aurkitzen naiz jende askokin darratak emanak, mota guzitakoa gainean, eta ez superficiala bakarrik, sakonak, relazio sakonak ere, eta ez dakit, ni oso ondo sentitzen ez jenden artean, nabaitzen dut ere onartua eta, bueno, jendia gustora dagoela nirekin, eta ni ez dut sentitzen bakardade hori, inoiz. Zate izun nire bizitzan zehar puntualki, bai, baina gehienetan izan da jende askon artean. Gero ni pentsatzet ere nola zauden zu ere bai, ez? Nola zauden zu.
nik uste importantea dela, nola zauden eta nola, ez? Eta nola zauden, porque, claro, daude hor, zure bizitzan daude etapa batzuk, eta orduan, batzutan jendekin zaude, baina sentitzezea bakarrik. Eta, bueno, gaizki zaudenen o lo que sea, bai, nik uste, daukezula zea hori. Bakardade hori, ez? Eta besteak? Ni bakarrik sentitu naiz, tira ganean pentsatzen, manera bezaroan. Garai bat nahiko aldaketa askoko garai bada, garai gogor bada, eta bai oroitzapena dekat bakarrik sentitzia. Hori lagunen singuratuta negolako, laguna gero, ez da bai edo izak eguztetan lagunaren izan nahi ez, baina kuadrilla handi batean eta eragiteko almenik gabe ez. Bazatoz ondo, ez baldin bazatoz, ez zatoz. Joango gara mendira, ondartzara. Joango gara ondartzara, eta besteanak mendira. Eragin falta hori ez, egotea edo ez egotea berdina danean ez, egoera hortan bakarrik sentitu izan naiz. Orduan zuentzat bakardadia ez da bakarrik gotea. Ez. Zuentzat da askoz gehiago. Bai, nintzako ez da bakarrik egotea. Hori segun eta nik uste gauza asko bakarri batzutan estás rodeado de gente, pero estás más solo que la una. ¿No? Eta batzutan egotezea bakarrik bideon esatezun bezala, o musika itzen, o zeak esan duen bezala, eta, bueno, mas a gusto, beste gauz bat pentsatzen zen goiten gero, lo que sea, baina ni bakarrik juten naizenen buelta bat ematea, ez nahi sentitzen. Osea, ni beste zea batzuk pitut, egon naiz más sola, bai. Sí, empalmando con lo que se ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo, hay que distinguir entre el estar solo, porque quieres y en algún momento o en una fase de tu vida eliges ese estar solo con el que puedes estar muy a gusto. Y eso, yo en mi vida pues no he tenido fases largas, para nada, de estar solo. Y entonces hay que distinguir eso de sentirte solo. Sentirte solo es cuando tú no has buscado esa soledad y sientes eso, que nadie se interesa por ti. Bueno, todo lo que ha explicado muy bien Llanos. Entonces, la soledad, yo he empezado a sentirla, y he dicho que yo soy cuidador de una persona con Alzheimer desde hace bastantes años, pero hasta hace poco he podido comunicarme bien con esa persona. Entonces, siempre he tenido compañía. Aunque esa comunicación ha ido disminuyendo, pues bueno, me llenaba. En cambio, ahora, cuando ella puede estar durante varias horas sin decir una sola palabra y sin interesarse prácticamente por nada, pues yo he empezado a sentir la soledad. Entonces, para mí la soledad como sentimiento es un sentimiento nuevo. Pero bueno, también tengo que decir que como estaba bastante bien preparado, pues he echado mano de familia y amistades, les he implicado y puedo decir que como que tengo superado por lo menos el elemento miedo de la soledad. Eso, yo no tengo miedo al futuro en soledad, porque preveo racionalmente de que voy a estar acompañado. ¿Y por esta zona qué opináis? Ni nahi sentidu, inoiz bakarra da dien. Ni, bueno, ez da nire izakera bera, euskate ambienteku bat, relazionatia gentiekin, ibili, geldik ez egon, eta nahi sentitu, nire hola bakarrik, nire akordu meten ez dagoet olako. Zan honik bideo behar, bakarra nire nagunien behar, nire buru lan nire nabe. Ez da, ez nahi sentitzen bakarrik. Nahi zentzen nabe zerrin, honoragun, beti zerbaiten uteko gut.
orduan azkenean esan dezakegu bakardadea sentitzea edo sentitzea gure izakeran daukala. Zer ikusi Bai, hori. nik uste baietz. Eta gero batzutan eni pentsatzet, zaudela bakarrik, laguntza sentitzezea bakarrik eta bestei ez implikatzeko, bestei, ulertzen jazue, osea, zaude bakarrik, baina ez dezu ez egiten. Bakizu zaudela bakarrik eta ez dezu laguntza eskatzen, vamos a decir, ez? Ez diezu inorrei esaten nola zauden zu eta nola sentitzezean zu. Netako, nahi desde luego, kostatzen zait pila bat eskatzea laguntza. Bakoitza nola dan ere bai, ez? Ba, justo, nire esperientzia kontrako izan da. Ja. Jakina da, batez ere gizonezkoen artean, adiskideak, lagunak, izaten direla, zerbait egiteko. Nobaitea joteko, edo partidu bat ikustea joteko, edo buelta bat emateko mendian, ez dakiz zer, eta egoera horietan oso gutxi hitz egiten da, sentimentu ez, norberaren egoeraz, eta hori. Barkatu, baina hori psikologo esan du baina, gizonezko zeago, hori da. Eta nire lagunak ere, hola izan gara, nire adiskideak eta, baina, hain zuzen, ondo ikasi dudalako laguntza eskatzen jakin behar dela, jo naiz, banan-bana, eta implikatu egin ditut. Eta oso erantzun positiboa izan dut. Horregatik esaten dut, nik orain ez dio dela bildorrik bakardadeari. Badakidalako izango dudala laguntza. Ekarri egin ditut etxera. Hori da hemen egiten ez duguna. Beti lagunekin edo, beti kanpoan gaude. Inoiz ez. Galditu izan diet nire lagunei zu, inoiz izan antzea beste horren etxean. Eta igual, badia 40 urte laguna direla, baina inoiz ez da bat bestearen etxera joan. Hori da lehenbiziko pausoa, bestearen etxera joatea. Hor dago, bakardadea da etxean bizitzen da. Bakardadea, edo ez bakardadea, etxean bizitzen da. Eta gazteok adibidez, ez zuzute eduki noizbait kuadrillan edo ikastola berrira zoaztela eta sartzen zategi, eta esan du, beldurra. Ez duzute inoiz eduki beldurra, ostra, zerbait berria, eta zer da gertatuko zaidara, eta bakarrik gelditzen banaiz, ez zute inoiz pasa? Bai, ni adibidez aurten, junez plaian dira, eta ni junez kuadrillatik bakarrik. Ezan, esperientzia berri bat, gainari nahiko lotxatien nahi, eta isila, eta iritsi nintzen, eta zenekin junaiteke ez dakit. Eta pixkat beldurra y si no me aceptan, ez dakit. Baina, seton alketu nituen laguna, eta nahiko ondo. Eta zut imaginatzen duzu zure kasuan juten zehala, eta bapatean, ez dut inor ezagutzen. Eta lehenengo aste hori bakarrik gelditzen zehala. Hor uste duzuzuk bakarda sentsazioa edukiko zenukela? Bai, baina izan daiteke, etxera iritsi, ez dut inorekin hitz egin gau, lan bat egin behar duta jolotxa ematen zian beste batekin egotea. Bai, baina azkenean Eukin nun trebetasuna patio orduan, ni nola bakarrik neon, esan, zuek nola zazteo zenekin zaudete, erlazionatzeko, eta orduan esantzuteko, etorri gukin, ez dakitzen. Orduan playa hondira juntzinean, beldur puntu hori barruan eduki zenun. Bai, Eta kuadrilletan, adibidez, ¿no se ha pasado nunca? A mí en el cole, como ha dicho ella, yo fui con una de mi cuadrilla a Zarauz, a Montalbertia, este año, y yo en sí no sabía cómo iba a reaccionar la gente, cómo iba a caer o no sé, pero luego ya, como ha dicho ella, le pregunté a ver a dónde iban a comer o a dónde iban en los patios, así, y ya pues ahora todo bien con los compañeros y ya tomándolos ahí. La verdad es que bien.
Eta zuek imaginatzen duzute kasu berdina adineko pertsonekin? Uste duzute trebetasun zuk atera duzun, trebetasun hori berdina edukiko zutela? Adineko jendia. Bai, zuek bera hil bezala egiteko. Leku berri bat, eta batean bun. Nik esango dizuke, trebetasuna gehi esango nuke orain, nera be adinen baino. Bai, ez da? Bai. Eta orduan gauzak aldatzen juten dira. Bai. Zer beti esan dugu, ez da, umeak lagunak eta egiteko trebetasun handiago dutela. Baina umeak, jan 12 urtetik nera be zeratan. Nik uste dut lotxa asko dagoela eta bildurra, kriston bildurra onartzea izatea edo ez. Eta etxea? Nik uste dut, dakazula... Esperientzia. Ez duguna, esperientzia. Eta etxean adibidez, ez dizute inoiz esan gurasoak edo bronka bat ez duzute inoiz eduki gurasoekin. Eta jakin le cuento ahora. Porque no quiero aburrir. O sea, lehen esaten zutena, no quiero aburrir, no quiero pedir ayuda. ¿No os ha pasado nunca? A nuestra edad, no sé, yo pienso que los problemas de casa se quedan en casa y no le contamos a nadie. Yo soy una de esas personas, así que... Sí, pero si no al final luego lo tienes dentro y al final eso te va quemando por dentro y al final tienes que hablar con alguien. Es lo que pienso yo hoy. Para eso se necesita, en mi opinión, Sí. aparte de un grupo de amigos, esos otros que son muy poquitos, una o dos, con las que tienes una relación mucho más íntima. Sí. Se suele necesitar, ¿eh? Mi experiencia dice que solo con la cuadrilla de buenos amigos, que siempre tiene que haber alguien que sea más especial. Ni adibidez, ni nire kasuan, ni bronkak edukin etxean edo ikastola edo delagoa. Eta ni berdina, ni bi lagun ditut, bi hiru direla. Eta daudera momentuak, es que no le voy a hablar, no le voy a aburrir, o no me apetece. Eta guzti hori jasotzen juten zea. Y guardas. Eta bai iristen dela momentu bat, zure bizitzan, esaten zula, es que no tengo a nadie a quien contarle. Y me siento sola de verdad. Eta momentu horiek egiteko nik uste dut beharrezkoa dela hitz egitea eta laguntza eskatzea. Ados haute nirekin, eta... Bai. Nik izan nuen esperientzi bat oso... ja 16 urtekin edo horrela. Sentiten nintzen, bakarrik neukan lagunekin, sentiten nintzen ez onartua edo pixka da mespreziatua edo nire iritsia inoiz zertzuen balio eta gaizki sentiten nintzen. Izan nuen suerte nire inguruan, nahi bat, zehazki baino, nik kontatzeko hori nintzen ikapasa, eta nire nahi bat konturatu zala, eta bilatu zian, ez bilatu, baizik eta ezagutzen zuen garria zergatik, esango dikit hori ezagutzen dutela asko eta bilatu zian bide bat ateratzeko lehenengo lagunetik, bigarren kuadrilla sartu, aldatu zen nire izaera eta dena, alaitasuna sortu zitzaidan. Eta baino, ez nintzen atrebitzen nik bilatzea beste zerbait. Leheno, sentiten ditan, erderaz esaten bezan ningunea da, beti, eta orduan pentsatzen nuen denak ziela, pentsatu nuen denak ziela ni baino gehiago, ni baino nobiagoa, ni baino guapoagoa, dena ni, ez dakit, auto baztertu inditzen. Baina onduan izan nuen persona bat konturatu zala eta bideratu zian, baina hori bai dela bakarra sentitzea. Ordu garrantzia handia dauka beti norbait edukitzea ondoan. Azkenean da kontrakoa, lehen esan dugun kontrakoa ez, bakardadea ez da bakarrik egotia, baina gehienetan laguntza behar dugu, nonbaitetik atera behar gehalakota. Nik uste bakardadea bakarrik sentitzea, zu sentitzea. Bakardadea ez da bakarrik egotea, paseatzea zoazela. Bakardadea da zu sentitzea. Mucha gente está más solo, que bakarrik zure... Bakardadea nik uste ez dela soledad. Nire ama bakarrik bizia, eta justoa bizia, eta 89 urte dauzke.
eta beak esateu, osea, beti gaude gaineen eta bere batza jutea, bere gauzek iteitu, baina bea bakarri sentitzea esateu gu jutekeanen. Baina ez dela... Orduan uste duzute gaur egunen gizartean bakardadea arazo batera. ¿Creéis que hoy en día...? Yo creo que cada vez está más solo, o más... Nik ez dut asko. Ni gaztek ez du ezer esaten, baina nik ikustet etxeen, ikustet mobilak, entxufatze ditue, flyek eta pleio, ez da, o komunikazio hori nik ustet, beste... Nik inguruan dakatena behintzat ez, dakate kuadrilla, dateatzen di asko, eta... Baina, bueno, ez dut aztertu, bakarrik inguruan ez dut hori ikusten. Ez daki zer ikusi ondiritan herri batian bizitzea, herri... Txiki baten, Horri kurdi, baina ikusten ditut, nire etxeko gaztiak laguna dituztela eta oso pozik gainean, osea ba, geratu naiz da gaur, bi, aretzi. Baina hori, segun bizizean, ondakasun eskolaz, ez dakit. Beste dena ez dut aztertu, ez dakit ze izango dela honena. Ni haitxu itetelako, osea, eskolatan eta, ez dakit, patiotan eta, ez dakit, gauza gertatzen. Aparte de un montón de aspectos diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, este que se ha señalado, de que la gente está con su móvil, como yo toda la vida, y se sientan 4 amigos o 4 amigas y cada uno está con su móvil, que no se relacionan. Bueno, eso es muy complicado y yo, sin entrar ahí, sí me parece que en cuanto a la soledad no buscada, aparte de que, claro que puede haber soledad y hay suicidios entre los adolescentes, pero, o sea, hablando de sectores grandes, hay mucho más soledad entre los mayores que entre los jóvenes. Entre los mayores y sobre todo, diría, entre los que van siendo bastante mayores. O sea, mayores no son los de 50 o los de 60. Mayores empezamos a ser, yo qué sé, a los 75, porque a los 65 no. Entonces, porque es lógico, mientras es adolescente o joven, vas haciendo cosas, vas metiéndote en grupos culturales, deportivos, sociales, no sé qué, y las amistades surgen de ahí. Una cosa son las cuadrillas de la infancia y de la adolescencia, pero luego, ¿dónde haces amigos? Pues en la universidad, en el trabajo, en un coro a donde vas. Bueno, entonces, cuando ya no tienes cosas nuevas de ese tipo, a partir de cierta edad, baja tu movilidad, es difícil que puedas salir como antes a encontrarte con los amigos en la calle, estás cada vez más en casa. Eso es una realidad a partir de cierta edad, yo creo que generalizable. Entonces es cuando aparecen los problemas serios, bueno, serios, todos serios, cada uno es serio, pero así a tener en cuenta estadísticamente, ¿no? de soledad. Que hay gente mayor, Eso, es que hay gente mayor. Entre la gente mayor hay muchísimo más soledad que entre la gente joven, a eso me refiero, o sea, muchísimo más. No sé, no conozco las cifras, pero bueno, ya hay estudios y bueno, y yo mismo he vivido ese proceso, ¿no? Cuando he perdido movilidad, no por mi estado de salud, sino porque he tenido que estar cuidando a una persona, pues no he podido hacer la vida de compañía que hacía antes. Y si no hubiera recurrido y de alguna manera pedido a mis amistades, oye, ahora de otra manera, ven a casa y charlamos, y no sé qué, pues yo estaría
prácticamente solo y me sentiría solo, porque yo no estoy hecho para vivir solo. Luego eso puede ser también un buen debate, ¿no? Que hay personas que, bueno, no quiero pensar que sea así, pero que nacen para no estar solos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, también soy una persona que me gusta estar con gente, me gusta ser abierta, no sé. No me gustaría sentirme sola en el sentido de, jo, es que con quién salgo y con quién viene a casa y quién esto. Sí, es verdad que hay personas que no necesitan, porque al final nunca necesitamos de alguien, pero como que sí necesitamos saber que hay alguien con nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, yo me considero una persona que necesita a alguien al lado también. Sí, que salgas a la calle de casa y ya sabes, si no encuentro aquí, encuentro allí, pero yo sé que voy a relacionarme con la gente. No sé con quién, pero con algunos. Con alguien, alguien habrá, ¿no? Yo de todas maneras, no es que haya profundizado mucho en ninguna edad, pero sí lo que veo es de mi edad. Yo tengo 70 y ya 75, 80 y tal. La soledad que se ve, lo que tiene mi visión. Hay varios tipos de soledad y uno es, influye mucho las relaciones y dónde has estado integrada en tu vida. Yo soy mucho de Cartujira, Cordobaneras, Euskal Dantza. Si puedo voy, si no puedo no voy. Pero ya sé que allí tengo con quién hablar y con quién relacionar. Y luego hay un grupo de gente, y yo eso es lo que veo en mujeres, en hombres no me he dado cuenta, que se quejan por quejar, porque tienen muchas ganas de quejarse. No, en los sentimientos ya sabemos que no nos podemos meter, pero un poco de apertura. No, es que a mí no me hace caso nadie. No, si tú también tienes que dar un paso. Es lo que me pasaba a mí cuando era joven. Me da, pues chica, con la experiencia tienes que dar algún paso, no sé, para relacionarte. Mis padres, por ejemplo, con casi 80 se vinieron a vivir a un sitio mucho más cómodo y llevaban varios años sin salir de casa en donde estaban viviendo antes. Oye, pues sí dieron el paso de salir a la calle, juntarse, y mi madre me decía, joder, oye, qué simpáticos son todos en el parque, todos que se querían, que se sentaría con ellos. Pero claro, ella también se brindaba, siempre se ha brindado, y le conocía a la gente de cómo era. Se retrayeron un poco por eso, pero luego... Pero es que hay gente que es jodidamente rara. Quita eso de ahí. Pero es verdad, es que no, es que yo quiero que me vengan a mí a hacer compañía. Ahora, tú por los demás... No, para recibir yo pienso que hay que dar también. Si no... Eso es... Antes de recibir, yo creo que hay que dar. Yo creo que es muy importante. Porque no puedes estar, esperando que te venga bien, ¿no? O mientras estás bien, yo no le necesito a nadie y tú haz tu vida, yo la mía, ni vecino, ni papá. Y luego de repente decir, es que me encuentro sola. Coño, pues date un poquito. Yo creo que eso también... ¿Y por esta zona qué? Bueno, ikusi dutena da, nire zenide bat bakarrik gelditu denean lagun gelditu delako edo, ni herri txiki bateko naiz, sumaiko naiz, eta badaola sare informal bat, laguntza sare informal bat, bakardadeen aurka. Eta orokorrean pentsatzen dena da, bakardadean alde negatiboa jasateko arrisku gehiagoketak etxean gelditzen dianak, ez? Nire zenide bat bakarrik gelditu denean, ikusiet, etorri zaiziola, etxea, bere bila etorri dela. Eso, apuntatu zaitez, Gabonkolura, apuntatu zaitez, antzerkira, etorri zaitez, kafe bat hartzea, apuntatu zaitez, katekiziz ematea. Katekiziz klase bat ematute eta 3 kafe saio dituzte bitartian. Horako sare informal bat badaola, ez? Eta badaude pertsona batzuk, nahiz eta sare informal horren laguntza jaso ikanek kanpoan gelditzen dira, eta hori utzen dira jasoik larritinak, eta zaina detektatzen, ez? Isolatutak gelditzen dianak. Horren horretik nik uste badaola paso bat, elkartasun sare bat badaola, elkarte ofizialetaz aparte, jendeak itzen egiten du ezken finen, ez hau bakarrik ditu, hau alargun gelitu da, banandu inda eta azten dira da hor. Erreskate antzeko bat antolatzen da hor, ez? Batzuk gaindik ireziten dira hortik, horren zer egin kaso horrekin, aparte egitzen. Herrietan bai, baina ziudadetan gero eta gotxeagoa. Bai, horregatik esaten dut, herri txikitan beste gauza bat, agazkientzat eta
adinako entzat ere bai. Ordu faktore handienetako bat izan daiteke non bizi gehan. Osa, bakardadeari ekideteko faktore handia izan daiteke non bizi gehan. Herri batean bizi gehan, auzo batean bizi gehan, mendi tontor batean bizi baldin bagea. Osa, uste duzute hori baita ere, ez? Eta desberdin da, herri batean kalean bizi baldin bazea, edo baserri batean edo erdi kanpo, oso desberdin da. Gazteen artean zer? Ez daude bak. Gaztean. Nik ez dut esperientzia gari bizi, nik beti norbait izan dut, eta enaiz bakarri sentitu. Orduan, zu norbait edukizu, baina aún así, no te has Siempre he sentido tenido sola. a alguien, a ver, cuando he tenido mis problemas, sí, pero no creo que sean tan importantes como para decir que he estado sola, porque siempre he tenido a alguien. Oye, yo es que yo me dedico al periodismo y entonces os estoy escuchando y tengo un rato una pregunta dentro y me vais a perdonar que intervenga, lo siento mucho, pero no puedo evitarlo. Y cuando os sentís solos, o no solos, cuando necesitáis compañía y os apetece compañía, los mayores buscáis a los jóvenes y los jóvenes buscáis a los mayores, o vivís como compartimentos estancos. Hombre, yo tiro más a la gente que sea más joven que yo, pero francamente, si yo voy a la cafetería todos los días y veo una cuadrilla de jóvenes, les puedo decir algo, que les conozco y les digo algo, puedo o no, pero sentarme con ellos a tomar el café, pues no, porque ya sé yo que no voy a ser de su gusto, porque les voy a poner una mordaza para su conversación. Normalmente sí que tiro a más jóvenes que yo, pero con jóvenes, pues no. Y yo creo que a los jóvenes les pasará lo mismo. Ni izango nuke, nik ez da gizera izango da, eskolan ebinez egote marrutien beti gaztiekin. Orduan gaztetara initzen zara. Ez dagoetu problemarik eurekin hitz egiteko, egoteko. Eta hola sortu zen guk, ni atxortako naiz, eta sortu dauen, ni lehengo ikasleekin elkartzen nintzen da, zergatik ez dutzen talde bat kantu niteko. Eta, egin gauen talde bat, talde bastante handixa da, eta hirien behin, itzen dugu kantu poteo deiketan dut zegoena. Eta ni, uzaten kalera, akartzen bada zeurekin, maizteko eta arrezo bat bez hitz egitoko, txikito bat gartzeko, ero gurean enteko nik. Ez da, gaztiekin neko ondo relazen. Bai, nik ere gaztiekin oso ondo moldatzen naiz. Baina neurri batian, esan nahi dut. Beak esan du, arazo bat akasu nian de Soledad. Orduan hombre, hemen dago gazte talde bat, zuekin esiriko naiz. Pues ez. Eta hori, egitxe mozu hori... Hortako daude lagunek. Laguna. Baina lagunek daude kontatuta ere. Diferentea da kuadrilla eta lagun... Karo. Eta ez da ere nire adinekoak eta ezaguna kuadrilla. Nien nahiz iritsiko gara eta, ze arazoa dakaten ez dakizer, me siento, ez. Gauza horiek dira bereziago. Mi experiencia también es en la misma línea, ¿no? Mis amigos actuales son mayores, pueden ser algo más jóvenes que yo, 10 años más jóvenes que yo, así, pero de los jóvenes de 18 años eso hoy en día, no tengo ni idea, la verdad. Y bueno, es que no coincido con ellos. No coincido, podía haber coincidido cuando trabajaba, porque también era profesor, pero yo no hice, mientras trabajaba, no hice amigos jóvenes. Sí, un poco de la siguiente generación, de los que ahora tienen 45, 50 años, sí. Bueno, medio amigos. Pero no, evidentemente hay un corte muy grande entre los jóvenes y los mayores y bueno, hoy se llama intergeneracional esto que estamos haciendo y a ver si sale algo, pero bueno, la verdad es que... Para mí esa relación de intimidad, de contar mi soledad y eso, es difícil. Sí, con mis hijos. Y es otra generación. Ahí sí tengo toda la confianza del mundo. Ahí sí que les cuento
igual menos lo que tengo con ellos. Baina negia, gertatu zaila besteak izan, edo zein zena lagak ¿Y los jóvenes habláis con las personas mayores? Yo sí, pero más con la familia. O sea, con los abuelos y así. A mí me pasa diferente, yo con los amigos tengo más confianza que, por ejemplo, en casa. Mis problemas, sinceramente, los dejo fuera de casa y con los amigos que tengo bastante confianza, pues me saben tranquilizar y me saben escuchar para ver lo que me pasa y así. Bueno, pues ahora os voy a hacer una pregunta un poco así, que el que no quiera contestar, pues tiene todo su derecho, pero bueno, para que salga un poco de debate. ¿Cuál ha sido el momento más duro de vuestra vida que hayáis dicho, joder, estoy solo? O sea, no sé ni cómo voy a salir de aquí. Bueno, yo tengo respuesta fácil. Sí. Como explico en el vídeo ese, no sé si en el vídeo que luego veremos, yo en mi vida pues no he tenido problemas. Me han pasado muchas cosas, me han pasado cosas, pero o sea, nunca me he sentido mal, nunca he tenido problemas. Pero el día en que me di cuenta que mi mujer tenía Alzheimer, pues sí, y ante eso me encontré solo. Y luego he tenido ayuda, sigo teniendo ayuda, pero eso sí que es algo a lo que te enfrentas, y en mi caso, solo. Bueno, la respuesta breve y esa, y en mi caso es ese momento. Y bueno, para darle ya el punto final a toda esta charla, ¿cuál creéis que sería la receta para poder empezar a cambiar un poco la sociedad y empezar a hacer las cosas intergeneralmente? Mira, por ejemplo, en las escuelas y esto suelen salir mucho pues, con las personas mayores, organizan pues salidas desde las escuelas, pues no sé cómo explicar exactamente, pero por ejemplo pues en las escuelas y en los pueblos pequeños ya se están llevando un día a la semana o dos, pues van al hogar del jubilado, salen con los mayores, los chavales, a dar una vuelta, a almorzar o lo que sea. Un intercambio ahí hay de generacional, digo, de jóvenes y de... No sé, yo creo que eso sería un poco pues en las escuelas, yo qué sé, en institutos. Pero yo, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera un cambio fuera de lo que es el tema escolar. Yo a mí me gustaría poder salir de aquí a la tarde y decir, pues hoy, por ejemplo, mira, voy a acercar a la sociedad que están los de mi edad y las personas mayores. O sea, a mí me gustaría poder tener ese cambio al salir, o sea, que no tenga que ser obligado, entre comillas, porque al final las excursiones y tal son un poco como obligación, ¿verdad? Pues, ¿qué podríamos hacer para cambiar eso? Para dejar de hacerlo obligación. Porque luego al final, a mí, por ejemplo, personalmente me gusta estar con ellos. A mí me aportan muchísimo. Yo a los demás no lo sé, pero a mí, por ejemplo, me aportan muchísimo. ¿No? Al final te dan experiencia, ellos ya han vivido y tienen más experiencia que tú. Al final es eso. Sí, a nada de curiosidad que sientas y confianza en que te van a enseñar algo los mayores. Sí. Yo noto a mis nietos, es que pueden preguntar, vamos, dónde jugaba, dónde lo conocían. Y yo noto que esa relación, pues en mi casa sí se da. Pero claro, lo que tú dices, no sé cómo se puede organizar eso. Es que yo creo que eso tiene que salir de cada uno, yo creo. O sea, yo creo que desde pequeños nos acostumbran a tú con los de tu edad y tú con los de tu edad, o sea, a separarnos ya por edades. Y es que luego, si tú andas con, yo qué sé, tu abuelo o con alguien de más edad, ya es como, ¿a dónde va con esta? O con este, que tiene 10 años más. No sé. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo he dicho que a mí sí me gustaría cambiarlo. ¿A vosotros os gustaría poder cambiar eso? Sí,
Pues en eso tengo una anécdota muy buena. A mi hija con 14 años, fíjate, tengo una amiga que eran desde los 4 años siempre juntas, demasiado, le dejó y le puso de excusa, tenía ganas de irse con otra cuadrilla. Jo, es que tú siempre sales, los domingos, siempre que te vas con tus padres. Ya, pero a la tarde estoy libre, esa atención. Ahora salían libre, nago. A ver, pero siempre andas con tus padres. Pasadia urte pila bat, eta esaten dit, jo, ze oroipen ona ditut, ze ondo pasatzen nuen zuekin. ¿Y qué tienen tantos jóvenes de esas edades que no se lo pasan bien con su madre, pues no, sus padres? Pues no sé decir, no sé. Hoy en día, por ejemplo, sí que es verdad que hay asociaciones o grupos que están las personas mayores y luego tenemos los gasteches, por ejemplo, o no sé cómo explicaros, también hay otras de jóvenes. ¿No creéis que sería bueno juntar esas dos y hacer una? No. Los gustos son muy diferentes. A ver, tú a las personas mayores puedes obligar a poner la música alta, ni a los jóvenes no. Me refiero en el sentido de hacer una asociación intergeneracional. ¿Y qué abarca? ¿Qué aspecto? Un gasteche, pero en plan... que haya todo tipo de... No sé, pues sí empezar a hacer igual cosas con ellos con nosotros, aprender un poco todos de todos. No empezar a cuidarnos unos de los otros. Hombre, eso suena sería bien, muy bonito, pero... Pero me parece a mí muy utópico, de verdad. ¿Sí? Hombre, suena precioso, pero eso lo veo yo más, no lo veo yo... Yo creo que por un lado, como ha comentado Yanguas, si es un problema de salud, ¿no? Desde las instituciones a lo mejor habría que gastar más recursos en eso, ¿vale? Igualmente como el médico de familia puede detectar cualquier otra enfermedad, una diabetes, lo que sea, a lo mejor poner más esfuerzo en detectar la soledad, ¿no? Problemas de soledad y bueno, pues gastar más dinero o más instituciones o más apoyo. Y luego también tengo otra anécdota relacionada con eso, ¿no? En las fiestas de mi pueblo, en Zumaya, pues hay campeonato de pala, ¿vale? Ahí todos son jóvenes, pero luego hay campeonato de toca también, ¿vale? En el campeonato de toca pues participan personas de todas las edades, de hecho hemos participado nosotros y siempre nos dan caña, los mayores, ¿vale? Entonces, abrir unos foros así un poco intergeneracionales, ¿no? Que no dependa tanto del lado físico, ¿no? Pues eso. Pero bueno, es difícil, los cambios son poco a poco. Sí. Bueno, y nosotros los jóvenes, ¿qué creéis que podríamos ofrecerles a las personas mayores en una situación de soledad? Pues compañía o no sé. Me está costando con esto. Y las personas mayores lo mismo, ¿qué le ofreceríais a un chaval que está en una situación de soledad? Por ejemplo, una cosa que no sé hasta qué punto se ha seguido desarrollando, pero bueno, que he conocido casos de estudiantes que viven en casa de una persona mayor sola, le ayudan un poco en los trabajos de la casa y le hacen compañía, se hacen compañía mutuamente. Cosas de ese tipo yo creo que sí son posibles y no sé, me estoy acordando de una experiencia de hace más de 20 años que estaba eso, la madre de un amigo mío y con un chaval estudiante y bueno, había una relación pero estupenda y los dos estaban encantados. Cosas de ese tipo, si se extendiera mucho, pues yo creo que eso sería muy positivo y porque en todo caso yo creo que hay que hacer algo para aproximarnos, ¿eh? O sea, ya antes he dicho que no tengo ni idea, pero es que ni puñetera idea de cómo sois los jóvenes. Yo de todas maneras sí que creo más en las puntuales organizaciones, este evento, las bolas y la toca que van todos o el asunto soluciones así puntuales más que en un sitio donde se puedan reunir todos. No reunir, sino igual hacer pues eso, actividades. Donde entran todos. Actividades. Y por aquí. Bueno chicos, pues yo creo que esto ha sido todo.
muchísimas gracias. Eskerrik asko. Y esperemos por lo menos, esperemos llegar a cosas más grandes, ¿no? Una gran moderadora. Pues,